Por otra parte, el Ministerio de Seguridad Pública presentó varios proyectos de ley para fortalecer la seguridad ciudadana. Para hablar sobre esos temas y otros de gran actualidad, tenemos al señor ministro de Seguridad, el licenciado Michael Soto. Don Michael, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, don Ignacio. Un saludo para usted y para todas las personas. Aquí estamos siempre a la orden. Don Michael, tal vez antes de entrar al tema de los proyectos que han presentado, ¿cómo se han comportado los datos de delitos y de delincuencia en estos primeros 6 meses y medio ya del presente año? Bueno, sí, efectivamente, en delitos contra la propiedad, se lo voy a dar en dos líneas, delitos contra la propiedad, tomando en cuenta que el año anterior, 2020, estuvo muy cerrado, poco delito por todas las restricciones de la pandemia. En este momento tenemos una disminución, gracias a Dios, en delitos contra la propiedad de un 3%, es decir, está muy similar. Y en el tema de homicidios, que también es un tema que lo tenemos muy actual, muy controlado, muy visualizado, tenemos un pequeño aumento, no nos gustan los aumentos, aunque sean pequeños, de 7 casos más, pero allí estamos trabajando. Y en el tema de narcotráfico, don Ignacio, este año es un año muy exitoso. A estas alturas del año ya superamos las 40 toneladas de decomisos entre marihuana y cocaína, tomando en cuenta que el año anterior cerramos en 71 toneladas. Esperamos por el trabajo policial poder superar ese número, pero por el trabajo del país, ojalá que ni tan siquiera las estructuras pasaran por nuestro territorio. Sin duda, don Michael, cuando vemos un dato como el de hace unos días, casi 5 toneladas de cocaína que se lograron detener, el segundo decomiso más grande de esa droga en la historia policial de nuestro país, vemos que los grupos narcotraficantes continúan su delictivo trabajo sin mayor problema, o sin mayor problema no, sino que continúan en el tráfico de droga, sobre todo de la zona del norte de Sudamérica, de Colombia fundamentalmente, a Estados Unidos y Europa, utilizando nuestro país como lugar de tránsito. Sí, efectivamente, don Ignacio, hemos estado en reuniones recientemente. Bueno, la semana pasada estuve en Panamá, hace 22 días también estuve en Panamá. Allí tuvimos reuniones con los otros ministros y jefes de las áreas de seguridad de la región. Bueno, el fenómeno es un fenómeno que está afectando a toda la región. Hay una sobreproducción de la planta de coca en Colombia, impresionante, casi 200.000 hectáreas de siembra, lo que hace que se esté produciendo muchísimo más, y todos los países de la región, todos los que estamos en el camino de los países productores y consumidores, pues nos vemos afectados. De eso no es excepción Costa Rica. Como usted bien lo dice, hace pocos días, el sábado, logramos detectar en un trabajo muy bueno, muy eficiente, casi 5 toneladas de cocaína que venían en un contenedor desde Colombia a pasar por Costa Rica y con destino hacia Europa. Logramos hacer esa detección. Incluso hoy hicimos otra incautación en un contenedor de 350 kilos, una cantidad mucho menor, pero bueno, estamos empecinados en evitar de que esto ocurra, tratando de ser más eficientes, invertir más recursos, y no solo Costa Rica, también los demás países de la región, sobre todo con Panamá, estamos trabajando muy de cerca este tema. Un dato que usted mencionaba, el aumento pequeño, pero aumento al final en el tema de homicidios. Don Michael, ¿sigue siendo la zona de Punta Arenas, como se denunció y como se evidenció en los primeros meses del año, la zona de mayor violencia y de mayor casos de homicidio en lo que va del año? Sí, efectivamente, don Ignacio, en este momento, haciendo comparación con el año anterior, tenemos 26 homicidios más, que es un número bastante malo, el tema de Punta Arenas. Metimos muchísimo recurso policial, tenemos nuestros grupos especiales en los lugares del distrito, del Cantón Central de Punta Arenas, en 3 distritos, donde tenemos la mayor problemática. Hemos logrado hacer contención, hemos logrado disminuir un poco, pero el año empezó muy violento. Paralelo a esto, la otra provincia que también nos genera pues una complicación particular, como es Limón, hemos logrado hacer una contención ahí importante con una disminución, pequeñita, pero disminución al fin. Pero en términos generales, el tema de la violencia sigue afectando mucho al país.
y en este momento, pues, o en los primeros meses de este año, más bien concentrado en Punta Arenas, y pues siempre seguimos teniendo manifestaciones. Creemos, y por el trabajo que ya tenemos planificado, lo hacemos basado en el análisis criminal, con puntos específicos, grupos específicos, coordinados con las demás policías, principalmente con el OIJ, que podríamos cerrar con una disminución leve. Ese es el objetivo, ese es el trabajo que estamos desarrollando, pero bueno, en este momento tenemos un aumento y que estamos tratando de contener. En el caso de Punta Arenas, esta situación se da fundamentalmente por penetración de narcotráfico y luchas de bandas donde, la pregunta, ministro, se sigue constatando algo tan terrible y desgarrador como es presencias de jóvenes y hasta de menores de edad. Sí, le explico brevemente el fenómeno. Estamos hablando de zonas urbanos marginales de la provincia de Punta Arenas que crecieron desordenadamente a lo largo de los años con problemas sociales muy graves, sobre todo el tema económico, pobreza extrema, falta de empleo, falta de algún otro tipo de actividades para lograr desarrollar esta parte del cantón, y eso es caldo de cultivo para las estructuras criminales que se han asentado en este lugar y son básicamente gente de allí mismo, gente nativa, que hay, la mayoría de los homicidios son pugnas entre grupos locales, entre jóvenes de la zona, en 16 a 25 años, que luchan entre ellos y se quitan la vida entre ellos. Se ha hecho un abordaje interinstitucional que vale la pena mencionarlo y que ha ayudado mucho a la contención, donde están participando todas las instituciones del Estado y también las asociaciones de desarrollo local, pues para promover algún otro tipo de actividades. Mejor atención en educación, que la parte educativa aborde, que la parte de salud aborde, que la municipalidad nos ha estado ayudando también bastante, y es un trabajo en equipo porque ninguna institución sola puede. Cuando llega la seguridad, cuando llega la policía, es que todo falló. Todo lo social falló y falló a lo largo de los años, porque hay una necesidad tremenda aquí y sobre todo lo vemos en el tema de empleo, de cultura, de deporte, distraer a estos jóvenes porque realmente es gente muy, muy, muy joven, valga la redundancia, y esto lo aprovechan las estructuras criminales pues como una forma de empleo, digámoslo así, ante la necesidad, y son seducidos por estos grupos y ahí se genera toda esta violencia que ha desencadenado en el sector del Cantón Central de Punta Arenas. ¿Se siguen reportando fiestas incumpliendo medidas sanitarias, señor ministro? Sí, sí, definitivamente sí, don Ignacio. Es un trabajo que, vamos a ver, es importante hacerlo porque estamos hablando de la vida de las personas, nos demandan muchísimo recurso, todavía ahora con el tema de la llegada de estas vacunas, gracias a Dios, y que se está avanzando rápidamente. Ahora escuchaba un dato que nos decía el presidente que ya son, ahora en el Consejo de Gobierno, ya son 2 millones de personas vacunadas con la primera que tienen la primera dosis, y en términos generales con la primera y la segunda ya son 700,000 personas. Eso es bueno, pero la gente también cree que eso les da luz verde para las fiestas. Entonces tenemos problemas en fiestas, en bares, donde las personas se aglomeran, argumentan de que ya tienen una dosis o que tienen las 2 dosis y nos generan una gran conflictividad, incluso hasta enfrentamientos con nuestros oficiales de policía, y eso pues es lamentable porque estamos hablando de la salud de las personas, pero sí seguimos en problemas con ese tema, sin duda alguna. Seguridad Pública, su ministerio presentó varios proyectos de ley para fortalecer la seguridad ciudadana. Voy a mencionarle puntualmente los proyectos para que usted nos explique. Uno de ellos es, se sanciona el hurto o robo de redes terrestres subterráneas, áreas o subacuáticas. Bueno, esto tiene que ver mucho con el tema del robo de cable, don Ignacio. Esto ha venido aumentando significativamente. De hecho, doña Irene Cañas me acompañó ayer en la presentación de los proyectos y genera muchas demandas de las personas, porque ahora pues todos dependemos de los servicios como el internet o la electricidad, sin duda alguna, para hacer teletrabajo o para la atención en emergencia. Hay un caso muy, muy delicado donde se roban en el sector de Parrita este cableado, queda la zona sin señal de celular, y una persona está sufriendo un accidente acuático, se trata de llamar al 911 y no se pudo en tiempo y la persona lamentablemente falleció. Y pues igual, los servicios ahora todo depende del internet. Entonces el robo de cable es un fenómeno importante, criminal, para extraer el cobre, para venderlo en lugares donde lo que se denominan chatarreras, personas roban metros o kilómetros de cable, y ese es el fenómeno que queremos abordar específicamente. Claro.
para ser más sintético, es el tema de no solo el hurto, bueno, agravarlo, el pasarlo a hurto agravado y robo agravado, de acuerdo a la circunstancia, y también las personas que lo transportan, que lo llevan y los que compran, comercializan o exportan estos y otros países, que también se da con el cobre. Ministro, también presentan la ley de creación del Centro de Operaciones Conjuntas. ¿En qué consiste esa ley? Bueno, nosotros desde esta administración empezamos a ver la necesidad de trabajar todas las policías en conjunto 24/7, es decir, una sala de situación donde estén representantes de todos los cuerpos de policía, que nos permita, sobre todo en narcotráfico y en otras circunstancias, despachar aviones, despachar embarcaciones, patrullas oficiales, todo en coordinación. Este centro ya existe, necesitamos darle la cobertura de ley, y eso es lo que ha hecho exitoso todas estas operaciones donde trabajamos en conjunto, no solo nacional, sino con otros países de la región, como por ejemplo Colombia y Panamá. Entonces es darle formalidad al Centro de Operaciones Conjuntas para que más allá de una administración pues quede consolidado, porque realmente ha sido muy efectivo. También está el ordenamiento de la dirección del Servicio de Vigilancia Aérea como cuerpo policial, pero que esté bajo el control del Ministerio de Seguridad Pública. Sí, el Servicio de Vigilancia Aérea actualmente no es un cuerpo policial, está adscrito al Ministerio de Seguridad Pública, son los oficiales que nos ayudan con los operativos antidrogas, cuando son marítimos ellos hacen la vigilancia aérea, protege la soberanía y demás, y en la ley de policía no se contempló como un cuerpo de policía, como sí lo es la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, Guardacostas, este proyecto de ley pretende darle esa fortaleza para así poderlo expandir y que sea más fuerte y más robusto, y es una necesidad que desde hace años tenía el Ministerio de Seguridad Pública y el servicio, de darle esa estructura de cuerpo policial. Hay otra reforma a la ley 7410 sobre las reservas de la fuerza de policía, señor ministro. Sí, la reserva de la fuerza pública son personas voluntarias que deben cumplir una serie de requisitos, capacitaciones y demás para ser colaboradores de fuerza pública. Se les da uniforme, se les da armamento, capacitados y demás. Ciertamente, de acuerdo a la ley, solo pueden ser convocadas por el presidente y ante situaciones extraordinarias. El planteamiento que estamos haciendo es que puedan ser convocadas por el ministro de Seguridad, no importa quién sea, para situaciones de criminalidad ordinaria, crimen organizado, de acuerdo al análisis criminal, lo que hablamos ahora. Si en Punta Arenas tenemos un problema, hacemos la convocatoria a estas personas que son ciudadanos, que trabajan tienen otro tipo de actividades para abordar un fenómeno criminal, y esa es la reforma que estamos pretendiendo que nos apruebe la Asamblea, porque nos parece muy importante y realmente este grupo nos ayuda muchísimo. Vemos también la presentación de un proyecto de ley para la protección de infraestructura crítica. ¿En qué consiste esto, don Michael? Bueno, esto es importantísimo, don Ignacio. Sabemos que Costa Rica no está lejano al tema del terrorismo, ya bien sea criollo o internacional, y debemos tener una planificación constante de protección de lo que es infraestructura crítica. ¿Qué es? Bueno, la protección de, por ejemplo, el oleoducto de Recope, o los acueductos del AIA o los privados, o la protección de la infraestructura del ICE, las plantas eléctricas, las represas, todo aquello que dé un servicio esencial y crítico para la vida de las personas. Se debe tener una planificación constante por medio de una dirección en coordinación con cada una de las instituciones, incluso hospitales, don Ignacio, y muchos países tienen esto muy desarrollado, nosotros no lo tenemos, y la idea es tener planes de contingencia. ¿Qué pasa si una comunidad queda sin agua por un atentado? ¿Qué pasa si el ICE de un pronto a otro pierde la red de telefonía celular? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos avanzar? ¿Cuáles son las zonas? ¿Cómo protegerlas? Esa es la pretensión que tenemos en este proyecto. También hay una reforma a la ley 9078 que tiene que ver con los vehículos oficiales del Estado. Sí, esto es el tema de la rotulación. Los bancos estatales, para poner un ejemplo, y el ICE, para poner otro ejemplo, tienen unidades de investigación que realizan estas labores, por ejemplo, los bancos cuando son fraudes a sus propios clientes, o el ICE cuando es robo de cable. Ellos hacen labor de coadyuvancia a los cuerpos de policía, como IJ, y lo tienen que hacer actualmente con vehículos rotulados. Entonces es muy extraño que se haga una investigación o una vigilancia con un vehículo que esté rotulado con ICE o con algunos de los bancos nacionales. Es una pequeña modificación, pero muy significativa, de tal forma que ellos puedan utilizar vehículos que no sean rotulados, porque ahora indudablemente son detectados por los delincuentes por esta circunstancia, este pequeño detalle, pero que es importante modificarlo.
Y también hay otra reforma a la ley 8642 para los que cometen bloqueo de señal o interferencia de señales, ministro. Sí, este tema también es trascendental. Le voy a poner dos ejemplos muy breves. Tenemos un incremento importante y significativo en el robo a contenedores, donde los delincuentes, cuando se acercan a asaltar un contenedor para robar la carga, utilizan unos aparatos portátiles que bloquean todas las señales de telefonía celular en los 50 metros a la redonda. Muchos de estos contenedores llevan GPS, tanto el contenedor como el tráiler llevan GPS para que empresas monitoreen la carga que sale de su lugar de origen hacia su destino. Cuando se da este bloqueo con este aparato, el camión se pierde literalmente o tecnológicamente y no sabemos dónde ubicarlos, empiezan a hacer rastreos y demás, y allí quedamos en indefensión y es una herramienta tecnológica muy útil para los delincuentes. Otro ejemplo, tenemos el tema de los grupos que se denominan los acetilenos, que roban agencias o cajeros automáticos o agencias bancarias cuando ya están cerradas, y los bancos tienen empresas o monitoreos más bien, y estos sujetos utilizan este mismo aparato para impedir que este señal llegue al destino, o que si alguien está presenciando el robo o el robo y quiera utilizar el celular para llamar al 911 con este bloqueador, no puedan hacerlo. Entonces, ¿cuál es? Es un aparato que comercialmente se consigue en el Internet y no hay ninguna limitación o restricción al respecto. La idea es que esto sea sancionable porque básicamente la utilidad del aparato es en esa línea. Entonces, esa es la propuesta también en ese sentido. Señor ministro, gracias por su tiempo. No, al contrario, Ignacio, muchísimas gracias. Y si me permite un par de segundos, estamos trabajando fuertemente por el tema de la seguridad, pues para tener mejores indicadores, y pues seguimos. Toda la policía está comprometida para que este año sea un buen año en esa línea como han sido los años anteriores. Muchas gracias por el espacio y saludos para todos. Gracias, ministro.